Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Pues debido a los recientes acontecimientos que han escandalizado a la sociedad mexicana respecto al secuestro, ¿sí? Y además a la evidente alza del secuestro en la Ciudad de México y en otras partes de la República, pues me han pedido que yo dé algunos consejos, algunos tips de qué hacer en un secuestro. Yo me iría más por la línea no de qué hacer en un secuestro, sino tratar de tener medidas y hábitos que puedan anticiparnos o prevenirnos ante un posible secuestro. Eso no significa que no haya medidas reactivas cuando estamos en medio de un escenario de secuestro, pero esas medidas reactivas yo las reservo, ¿sí? para los cursos, para los entrenamientos, donde yo puedo ver de primera mano quién está tomando y quién está adquiriendo esa información para poder tener medidas reactivas, eficaces, eficientes y contundentes contra un secuestro. Pero por este medio sí puedo mencionarles algunas medidas preventivas y de anticipación frente al secuestro, sobre todo frente al secuestro de bajo perfil, no de alto perfil. ¿A qué me refiero? Los secuestros de alto perfil son aquellos que son ya más planeados, son ejecutados por personas más capacitadas, los móviles económicos son más altos, hay estrategia de por medio, hay un juego y un flujo de información que es utilizado en contra de una persona que pudiera ser de alto perfil, una persona que tiene más recursos económicos, posición social, posición de poder dentro de la sociedad, etcétera, ¿sí? Entonces es un secuestro o un posible secuestro de alto perfil. Y tenemos los secuestros de bajo perfil, desde los secuestros express o los secuestros azarosos, donde la persona es escogida en el momento, es llevada en cautiverio y muchas veces los secuestros son muy rápidos, desde el secuestro express hasta cautiverios no tan largos como un secuestro de alto perfil, y también los móviles económicos no son tan elevados. Entonces son más comunes los secuestros de bajo perfil, son más comunes porque hay más cantidad de secuestros de bajo perfil, desde los secuestros express hasta secuestros de cautiverios un poquito o con cautiverios un poco más largos. Entonces, me gustaría abordar sobre todo el secuestro de bajo perfil y darles algunos consejos. El primer consejo sería la atención. Si nosotros somos personas atentas, somos personas conscientes, vamos a ser personas prevenidas. Si somos personas distraídas, somos personas que estamos en nuestro dispositivo móvil mientras vamos caminando en la calle, si vamos papando moscas cuando vamos manejando o vamos distraídos platicando con algún amigo, con algún familiar, pues no precisamente estamos siendo atentos de nuestro entorno. Y si no somos atentos de nuestro entorno, pues no nos podemos preparar y no podemos tener, vamos a decir, tiempo y espacio de reacción frente a una potencial agresión, y en este caso frente a un potencial secuestro. Entonces lo más importante es estar atentos a nuestro entorno, pero ahora, estar atentos a qué y cómo, porque pues nosotros podemos estar atentos a muchas cosas, pero tal vez no a lo importante, ¿sí? Y lo importante, curiosamente, en seguridad son los detalles, no son los grandes acontecimientos o las situaciones o los fenómenos más evidentes, sino los pequeños detalles que nos marcan una pauta de que algo podría estar mal. Entonces, por ejemplo, uno de esos detalles es, si nosotros vamos a suponer, somos personas que andamos mucho a pie, somos peatones, ¿sí? Por hábito, si nosotros vamos caminando en la calle y observamos en el flujo vehicular una cierta holgura, o sea, hay espacios donde un vehículo o donde los vehículos pueden transitar libremente. Eso significa que también hay espacios donde un potencial vehículo agresor pudiera escapar libremente. No así si nosotros observamos un tráfico vehicular mucho más ajustado, mucho más pesado, donde los vehículos pues casi están parados o van a vuelta de rueda. Vamos a decir, las rutas de escape son menores para un potencial vehículo agresor. ¿Por qué hablo de vehículo agresor? Porque muchos secuestros se dan en vehículos. O sea, te suben a un vehículo. Los secuestradores no te llevan en las espaldas cargando, ¿sí? Te suben a un vehículo y te llevan en ese vehículo, ¿sí? Incluso te podrían secuestrar en tu propio vehículo también. Entonces, si nosotros observamos un
una carga vehicular muy pesada, es menos probable que haya un secuestro. No imposible, menos probable. Si nosotros vemos una carga vehicular ligera y más fluida, es más probable que pudiéramos ser víctimas de un secuestro. Ahora, eso no significa que cada vez que haya una carga vehicular ligera nos empezamos a preocupar. Lo que significa es de que entendamos el entorno y el contexto en el que estamos caminando, en el caso de que nosotros fuéramos peatones. Ahora, si nosotros vamos caminando y vamos atentos y observamos que hay un flujo vehicular relativamente holgado y nosotros observamos a un grupo de personas dentro de un carro que nos empiezan a observar y sobre todo nos empiezan a escanear, que es muy diferente, Fíjense, nosotros cuando damos en una interacción social, nosotros observamos a todos, nos observamos mutuamente, pero las observaciones son relativamente superficiales, son no tan intensas, son con una cierta atmósfera y dinámica mental. Pero cuando alguien nos empieza a escanear, es alguien que nos empieza a estudiar y lo trata de hacer de una forma taimada, escondida, discreta. Y eso, si nosotros sabemos entender y captar esas señales de lenguaje corporal y visual, nosotros podemos identificar que nos están escaneando, nos están estudiando. Si alguien nos está escaneando y nos está estudiando es por una razón. Entonces, si nosotros nos empezamos a sentir escaneados, estudiados, nosotros debemos de empezar a tomar medidas preventivas, como que cambiar de acera, meternos a un negocio, tomar un taxi, o sea, hacer un cambio de ritmo y un cambio de estrategia y de, vamos a decir, de conducción en donde estamos teniendo nosotros nuestro tránsito peatonal, ¿sí? Entonces, pues cambiar de acera, cambiar de calle, meternos en un negocio, como les digo, meterse en una plaza comercial, rodearse de gente, ¿sí? Meterse entre la gente, ese tipo de situaciones. Pero todo eso viene, esas medidas preventivas vienen de que nosotros pudimos observar que alguien nos está escaneando o que un grupo de personas nos están escaneando. Ahora, hay que quitarnos la idea de que los secuestradores todos son un perfil determinado, una tipología determinada donde son 4 tipos enormes, enmascarados, con armas largas, etcétera, que pudiera suceder, claro, pero la verdad es que ya la delincuencia es muy diversa. Hay mujeres secuestradoras, hay chavitos, muchachos, jovencitos de 13, 14 años que secuestran también. Entonces no nos vayamos con la idea de que es que eran 5 tipos enormes que me quisieron secuestrar, que pudiera suceder, claro, pero hay que observar también todos los diferentes perfiles anatómicos, las diferentes composiciones y las diferentes, vamos a decir, conductas que pudieran tener los actores en una sociedad, ¿sí? Entonces no es nada más de que el secuestrador es así, no, hay mucha variedad. Si nosotros observamos, por ejemplo, a 2 mujeres en un auto con un jovencito de 14, 15 años, nosotros podemos decir, bueno, me están observando, pero quién sabe por qué, no importa. No, pudiera ser un potencial secuestro, de hecho. Entonces nosotros tenemos que aprender más allá de la tipología de la persona, observar cómo nos están observando y si es que nos están observando en un modo de escáner, ¿ok? Entonces eso es bien, bien importante. Y así podernos anticipar. Otro punto como persona que anda a pie es que nosotros tratemos siempre de caminar a contraflujo del tránsito, ¿sí? No que los autos nos vayan por la espalda, ¿sí? Vayan pasando por la espalda, sino que nosotros siempre busquemos la acera que va a contraflujo, que nosotros podamos ver los autos como vienen hacia nosotros. Esa es una medida de seguridad muy simple que además nos permite anticiparnos. ¿Anticiparnos a qué? A muchas cosas, accidentes, asaltos, etcétera, pero sobre todo a secuestros. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos caminando en una acera donde vamos en el mismo flujo vehicular, si un grupo de individuos llega por atrás y se frena repentinamente y se bajan y nos tratan de subir o nos suben al automóvil, bueno, pues va a ser mucho más difícil nuestro tiempo y espacio de reacción porque nosotros los vamos a escuchar y nos vamos a ver sorprendidos en un punto ciego. Si nosotros vamos a contraflujo vehicular, podemos ver cómo vienen hacia nosotros, se frenan rápidamente o vemos cómo nos observan, se pasan y cuando se pasan de repente escuchamos cómo rechinan las llantas. Bueno, eso es evidentemente una mala señal y entonces nosotros debemos de correr, tenemos que escapar. Entonces yo les recomiendo ir a contraflujo donde se pueda y mientras se pueda.
¿Okay? Entonces eso también es un punto importante. Lo que nosotros buscamos, la anticipación que es ampliar el espacio y el tiempo de reacción, que los depredadores no nos sorprendan y nos quiten el tiempo y espacio de reacción. Entonces estas medidas sencillas como estar atentos, ver cómo nos escanean, cómo nos observa la gente y al mismo tiempo de una forma más material ir a contraflujo, por ejemplo, del tránsito vehicular, pues nos dan tiempo y espacio de reacción. No son garantías por escrito de que si haces eso ya no pasa nada, pero pues sí, ayuda bastante a prevenir y anticipar ciertos escenarios de cautiverio forzado. Ahora pasemos a la parte reactiva. Me dicen, ¿nosotros debemos pelear para que no nos lleven? Sí y no. ¿A qué me refiero? Sí, si vienes solo y estás dispuesto o dispuesta a morirte en la calle, si es que no funciona tu estrategia de pelea y de defensa personal ya en medio del secuestro, y no si vienes acompañado. Si vienes acompañado, yo no recomiendo pelear para que no te suban a un automóvil o no te secuestren. ¿Por qué? Porque los que van a sufrir van a ser tus seres queridos. Si tú vienes con tu familia, vas caminando con tu mamá, con tu hermana, con tu novia y te tratan de subir a un auto y tú empiezas a pelear para que no te suban, ¿qué va a suceder si no logran subirte? ¿Tú crees que se van a ir nada más así? Si traen armas, van a castigarte, ¿sí? Van a castigar a tu ser querido y a ti. Entonces, no creo que sea una buena idea sacrificar a alguien que tú quieres, que tú resguardas, ¿sí? Por pelearte y no subirte al automóvil donde te están secuestrando. Lo mejor es ceder y buscar otras opciones ya en el transcurso del cautiverio. Pero si tú vas solo o sola caminando y tratan de subirte a un auto, yo lo que recomiendo es pelear para escapar, no pelear para ganar o aniquilar o anular totalmente a los agresores, sino pelear para poder tener el tiempo y el espacio para escapar. Entonces, eso lo hacemos cuando estamos solos, ¿ok? No cuando estamos acompañados. Entonces, cuando estamos acompañados podríamos decir que somos un poco más vulnerables. Si nosotros vamos a acompañar a una persona que de repente a esa persona la tratan de secuestrar, la tratan de subir a un automóvil, entonces nosotros peleamos para liberar a esa persona, que esa persona pueda correr y escapar, y nosotros nos quedamos, vamos a decir, nos sacrificamos por nuestro ser querido, nos quedamos distrayendo, anulando, incapacitando a los potenciales secuestradores. Y lógicamente tomando en cuenta que el pelear o el resistirse a un secuestro, las probabilidades de salir muertos son altísimas, de que nos maten son altísimas. Pero déjenme decirles que aquí, por ejemplo en Morelos, cuando hubo una ola de secuestros prácticamente escandalosa e insostenible, muchas personas, muchos casos que yo tuve la oportunidad de atender, eran personas que decidieron conscientemente, decían, yo prefiero que me maten ahí en la calle antes de que me lleven, ¿sí? Así muchas personas pensaban. ¿Por qué? Porque muchos secuestrados no regresaban, ¿sí? O eran torturados, o personas que incluso les pagaron el rescate, incluso hicieron toda la negociación como se debió haber hecho y no les regresaron a sus familiares. Entonces todas esas experiencias derivaron en que muchas personas decían, yo prefiero que me maten ahí a que me lleven. Entonces esas son decisiones previas que tú tomas, son decisiones que tú dices, bueno, yo prefiero pelear, ¿sí? Para que no me lleven a que me lleven de una forma fácil, libre y sin ninguna resistencia. Ahora bien, si tú eres de esas personas que sí pelearían para que no te lleven, estas técnicas efectivas para poder anular momentáneamente o distraer o incapacitar momentáneamente a los agresores para poder escapar, para poder huir. Y bueno, pues eso requiere entrenamiento, no se ve en un video, se tienen que tomar clases, se tiene que entrenar en técnicas específicas de defensa personal para privación o contra la privación de la libertad. Bueno, pues les dejo este video, que más que nada yo diría que es una reflexión y sobre todo algunos consejos y sobre todo aprender a pensar y tener una cultura de seguridad. Hasta luego.